Bienvenidos a Enlace Turístico, una nueva propuesta donde no vamos a hablar de paisajes, no vamos a hablar de gastronomía, tampoco vamos a hablar de camas en los hoteles. Vamos a hablar de cómo todo eso repercute en las economías regionales de nuestro país. Vamos a mostrarle a los hacedores de esa actividad turística que genera en nosotros un bienestar que va más allá de las simples vacaciones. Bienvenidos. Nuestro invitado de hoy es Gustavo Jani, presidente de la Cámara Argentina de Turismo, presidente de la Federación de Empresas de Viajes y Turismo, presidente de la Cámara de Turismo de la provincia de Buenos Aires. ¿Algo más? ¿Me estoy olvidando? Presidente de la FIT, presidente del Incatur, pero son títulos que vienen con la presidencia de FAEBIT, de la Federación de Agencias de Viajes. La idea de enlace turístico es generar un enlace precisamente entre el público y la actividad turística, darles a conocer qué es la actividad turística para la economía del país y cómo las políticas desarrolladas por el país influyen en el negocio, a su vez, cómo el negocio influye en las economías regionales. ¿Cómo empezó tu historia con el turismo? Bueno, empezó de rebote, de terminar la secundaria, del viaje de egresados, después de empezar a trabajar en una agencia allá en Mar del Plata, en mi ciudad. Y de ahí yo siempre soy un convencido, el que entra a trabajar en el turismo nunca más se va. Puede cambiar de nicho, puede cambiar de rumbo, pero siempre dentro del turismo. Y de hecho es lo único que hice toda mi vida. Y cuando he intentado hacer algo que no tiene que ver con el turismo, nunca me salió bien, porque creo que mi visión está puesta en el turismo, en el sector, en los servicios, en la atención al público. Y en constante adaptación a los cambios. O sea, el turismo lo que tiene es gente que a veces obligado y a veces por convicción tiene que adaptarse a los cambios. Hoy se usa ser resiliente. En la vieja época era hay que adaptarse porque esto cambia todo el tiempo. Claro. Por eso creo que los que estamos en turismo ya los cambios no nos asustan, nos readaptan, nos hacen pensar de vuelta, barajar y dar de nuevo, y ni hablar con la pandemia, ¿no? Hoy como empresario, la actividad que te distinguió fue la de los agentes de viajes, pero después fuiste hotelero, fuiste transportista, fuiste gastronómico. Aclarémosle a la gente que todo eso incluye a la actividad turística, no son entes separados. ¿Cómo te identificás hoy? Siempre voy a ser agente de viajes porque fue mi inicio, todo lo que vino después, la hotelería, la gastronomía, el transporte y demás, vino por la agencia de viajes. Después, obviamente, la empresa fue creciendo y demás, pero hoy yo soy un empresario turístico, pero nací, soy el presidente de los agentes de viajes. Y serás. Y seré para siempre agente de viajes. Como presidente de la Cámara Argentina de Turismo, hoy sos la oposición, por decirlo de alguna manera, al ministro de Turismo. O sea, el ministro de Turismo es la parte oficialista y vos sos la parte privada. ¿Cómo es esa relación de la actividad privada con la actividad pública? Ya se viene hablando hace muchos años de la interacción público-privada como el secreto de esto, y creo que de eso ya hoy nadie tiene dudas. El tema es cómo es esa interacción, si es de verdad, si es solo para los títulos, si es solo palabras, si después en las acciones no se ve. Nosotros también tenemos una responsabilidad que cada X tiempo también te cambia el ministro y te cambia todo el equipo de trabajo, con lo cual también hay que adaptarse a eso. Pero creo que
Todos los dirigentes han sabido trabajar muy bien con el ministro de turno y lo mismo me pasa a mí con Matías Lamens en la actualidad. Creo que nos entendemos, que hay esa confianza y ese trabajo de te llamo, me llamás, qué dijiste, qué decimos, qué hacemos. Y creo que lo que hizo la pandemia fue mostrar el turismo desde otro lado. Y eso también es resultado de esta conjunción público-privada. Ya vamos a hablar de la pandemia, pero antes contanos, en el inicio, cuando el presidente Alberto Fernández lo designa a Matías Lamens, ¿qué pasó por la cabeza de los empresarios turísticos? Si bien la cartera es Ministerio de Turismo y Deportes, pero acá todos entendemos que nuestro corazoncito está con el turismo, entonces veíamos a Matías como un outsider del sector. ¿Cómo fue ese primer encuentro? A ver, al ser Ministerio de Turismo y Deportes, el ministro venía del deporte. Uno siempre en tu sector, al principio sí quiero a alguien de mi sector, alguien que me entienda de entrada y demás. Pero yo creo que el secreto del ministro cuando asume es de quién se rodea. Creo que hemos hecho un gran trabajo, creo que el ministro entendió que esto era trabajar juntos, lo entendimos del primer día. En ese momento era presidente de FAEBIT, de los agentes de viajes únicamente, y a los 10 días sale la ley del impuesto país. O sea, ya nuestros inicios en la relación fue empezar a tirotearnos, pero bueno, después creo que la pandemia hizo que entendamos que era espalda con espalda, que era la única manera de salir adelante. Lo mismo entendimos las instituciones, que muchas veces una se pelea con la otra o no trabajan en conjunto, por decirlo de otra manera, pero todos entendimos que acá salíamos juntos o no salíamos. Hoy te puedo decir que el sector turístico privado argentino está todo unido y trabajando juntos en todos los temas, sea el tema de quien sea, acá no importa, vamos todos tirando para el mismo lado. ¿Qué representa ese sector turístico privado para el país? O el sector turístico siempre fue visto, y lo decían muchos ministros cuando llegaban a esas reuniones de gabinete, ahí llegó el ministro de la buena noticia, ahí llegó el ministro del ocio y la diversión. Hasta Matías Lamens siempre fue el ministro de las buenas noticias. Bueno, a Matías le tocó... A Matías le tocó la que no. Pero a ver, yo creo que, y vuelvo a la pandemia porque creo que es un antes y un después en cualquier sector, pero creo que ahí el turismo de una vez por todas fue visto por el resto del gobierno, por el resto del Estado, como una actividad económica y social que derrama como ninguna otra en pueblitos que, como se decía antes, pueblitos que no existirían si no fuera por el turismo. Y creo que eso es lo que he demostrado, el empleo que genera, el movimiento que genera en cada pueblo, el sostenimiento y después la cantidad de pymes. El 90% de las empresas turísticas son pymes. Uh-huh. Creo que eso hace que sea un sector que tracciona todo el tiempo, pero también muchas veces el más castigado, impositivamente, pero que no tiene que ver con un gobierno. Creo que es parte de la historia de la Argentina que tenemos que cambiar con respecto a las pymes. Fuera de cámara, para ejemplificarle a la gente, hablábamos de Pumamarca, un pueblo en Jujuy que durante el día tiene 5.000 visitantes y de repente a la noche quedan 400 a 500 personas que son las que viven en ese lugar. Pero esos 5.000 habitantes alimentan a toda esa gente. Bueno, siempre se dijo, o sea, Pumamarca, como muchos otros, viven casi exclusivamente el turismo, de ese visitante que aunque sea por el día va y derrama, come, compra artesanías, consume, y así, imagínate en cada pueblito del rincón del país, llega un turista, ese pueblito ya se transforma. Y vuelvo a lo mismo, todo el gobierno lo ha entendido. Pensá que nosotros en los últimos meses nos hemos reunido con el presidente de la Nación, con el jefe de gabinete, con el ministro del Interior. Creo que hoy todos han entendido que el turismo va a ser un traccionador para la recuperación y también quien va a dar el trabajo más genuino en cada rincón del país. Coincido con vos en que la pandemia ha generado un antes y un después, fundamentalmente porque permitió visibilizar la cantidad de trabajo que da la actividad turística y la necesidad de apoyar a las empresas para que no se perdiera toda esa mano de obra, en muchos casos calificada.
Pero reconozcamos que en el inicio de la gestión se había como minimizado un poco a la actividad. Y a partir de la pandemia se rejerarquizó por el hecho de que se vio cuántas manos de obras calificadas se perdían, cuántas empresas se cerraban. ¿Cómo viviste ese proceso? Porque ahí, si bien como presidente de FAEBIT estuviste muy cerca del ministro, pero ya como presidente de la Cámara eso se continuó. Mira, yo creo que el punto de inflexión fue nuestra reunión de todos los presidentes de entidades con el presidente de la Nación en Olivos, allá por abril del 20, cuando ya el gobierno había empezado a sacar las primeras medidas de apoyo o de ayuda a las pymes y demás, y el turismo veíamos que esas no eran nuestras medidas. Creo que esa reunión con el presidente, porque él lo dijo en ese momento, los miró a los ministros que estaban ahí y les dijo, entienden que estas medidas que tomamos a ellos no les sirve ninguna. Y creo que ahí se empezó a hablar del turismo como una actividad a la que había que atender especialmente. Creo que ese fue el punto de inflexión. Ahí me parece que todos los ministros que estaban en esa reunión entendieron que íbamos a tener muchas complejidades. Y te estoy hablando de abril del 20, cuando no sabía ni cuánto iba a tardar la pandemia. Sí. Todos soñábamos con tener vacaciones de invierno en ese momento. Que la cuarentena iban a ser 40 días nomás. Pero creo que ese fue el punto de inflexión. Y hoy, ¿cómo ves esa ayuda específica? Recientemente hubo nuevas medidas para asistir a la hotelería que, lógicamente, por ejemplo, en Buenos Aires está todavía virtualmente paralizada, porque ahí tiene una ocupación del 20, el 25%. ¿Cómo son esas medidas que se están trabajando hoy? Pasa que primero hay que entender al turismo como un montón de nichos. Todo el sector ha tenido grandísimas ayudas que han permitido que el 90 y pico % de las empresas se sostengan y lleguen hasta hoy de empezar a pelear. Pero también hay que entender que no porque tengamos una gran temporada de verano, el turismo ya está. Porque hay sectores que no reactivaron nunca, que el previaje no les llega porque se dedican a otra cosa. Si bien, y obviamente todos estamos convencidos que es el programa más exitoso de la historia del turismo y que vamos a pelear porque siga por los próximos años. Es la mayor inversión del Estado en la actividad turística. Sin duda. Y yo siempre digo lo mismo. Si este programa sostiene a las pymes, da trabajo genuino, pone en blanco un montón de actividades que por ahí estaban más del lado informal y hace que la gente pueda viajar, visitar y conocer el país, ¿para qué está la plata del Estado si no es para todo esto? Entonces me parece que es un programa virtuoso por donde se lo mire, que necesitará sus correcciones, como corregimos del 1 al 2 y corregiremos si hay un 3, pero también hay sectores como el receptivo internacional, como el corporativo, el cemento maíz, que es el de congresos y convenciones, que todavía no arrancaron. Entonces hay que seguir atendiendo eso, como vos decías, la hotelería de las grandes urbes que viven del turismo corporativo que no arrancó. Tiene un movimiento de gente impresionante. Hay sectores que todavía tenemos que seguir trabajando para sostenerlo. ¿Cómo surgió la idea del previaje? Expliquémosle a la gente que el previaje es un beneficio que obtienen los pasajeros que compran para viajar, servicios para viajar dentro de la Argentina y reciben un beneficio del 50% de lo que hayan gastado. En el país genera algo muy importante. Primero, como decía Gustavo, blanquear las operaciones. Eso es muy importante porque esas operaciones después tienen que tributar. Con lo cual, 8 de cada 10 pesos invertidos por el Estado, según los funcionarios, vuelven a las arcas del Estado. Para mí la primera implementación no fue buena, la segunda es terriblemente exitosa y esperemos que haya una tercera. Mira, el previaje sale del Ministerio de Turismo, sale del ministro Lamen, sale de su equipo, lo voy a nombrar, de Andrés Krimer y su equipo, que son quienes lo hicieron posible. Ahora también tenemos que reconocer que ellos desde el primer día que estuvo la idea llamaron al sector privado para pulirlo. Y no nos podemos quejar de lo que hemos trabajado en la conformación conjunta de lo que fue previaje. Yo, a diferencia, creo que el primer previaje fue exitoso si vos lo ponés en el contexto en el que salió. Pensábamos todo que en octubre se terminaba la pandemia siguió, pero ese primer previaje lo que nos dio fue un montón de ideas de cambio para el segundo previaje. Yo me acuerdo cuando yo salí a apoyar públicamente el previaje 1, nos criticaba medio país. Lo que pasa es que creo que no se entendió. O sea,
En una primera etapa ni yo lo entendía el previaje. Confieso, no que estaba en contra, siempre me pareció una gran idea mal ejecutada. A ver, si vos te pones a pensar que venga alguien a decirte que el Estado te va a devolver el 50% de lo que compras, o que el Banco Nación te iba a mandar una tarjetita a tu casa con plata precargada y que te iba a llegar a tu domicilio, hasta te parecía una joda. O sea, no, y sin embargo funcionó perfecto, porque también hay que reconocerlo. Todos decíamos, nada, ¿cuándo te va a llegar la tarjeta esa? Sin embargo, funcionó perfecto. Entonces creo que es esa desconfianza que teníamos al inicio, que la teníamos todos, ¿no? Después se fue cambiando. Ah, no, pará, este Banco Nación cumplió. Me acuerdo que fuimos a Bariloche con el ministro allá por febrero y en un comercio, no importa cuál, la dueña nos dice el 60% de mis ventas de enero fueron con la tarjeta previaje. Creo que ese previaje 1 hizo que el previaje 2 fuera lo que es. El previaje, igual que la pandemia, también creo que genera un antes y un después, porque mi sensación es que una de las grandes virtudes del previaje es que posibilita que el turista de clase media, que antes se iba a Florianópolis o a Bucios, hoy encuentre una diferencia entre irse allá o quedarse acá y recibir un beneficio que hace que el costo de Argentina baje mucho. No solamente reactiva al turismo, sino que lo reposiciona. Yo creo que potencia, a ver, que derramen más destinos, porque si vos mirás la grilla de destinos vendidos hay muchos, derrame durante todo el año, porque si bien el fuerte está en el verano, a partir de marzo se va a empezar a ver las ventas de previaje para el resto del año, hace que mucha más gente viaje. Pero fundamentalmente, y esto lo hablábamos el otro día en la costa cuando estuvimos con el ministro Lame, con la ministra Bisotti, con el ministro de la Producción de la provincia, con Augusto Costa, hay algo que es diferente, porque siempre hablamos de la cantidad de gente que viaja. Y yo como marplatense le decía, nosotros los marplatenses tuvimos muchos veranos de mucha gente, pero siempre la duda estaba con cuánta plata venía esa gente a gastar. En la vieja época existía lo que llamamos en Mar del Plata el turista de las 3P, pizza, playa y peatonal. O sea, que era un turista que no gastaba. Y la diferencia, me parece, de este verano es que la gente viene con plata porque viene con la tarjeta previaje. ¿Qué le modificarías al previaje 3? Lo segmentaría por etapas, por épocas, por destinos, pero es algo que va a trabajar el equipo del ministro y nosotros colaboraremos ahí, pero creo que necesita algún tipo de segmentación seguramente. Claramente la pandemia le puso un freno de mano impresionante a la actividad turística, más que a cualquier otra actividad. Las medidas que se fueron tomando desde el lado sanitario, ¿considerás que fueron las acertadas? Porque hubo mucho reclamo al tema de que fue muy larga, de que los aviones entraban con pocos pasajeros o había pocas frecuencias de aviones. Yo lo quiero ver desde el lado empresario y de ahí, si querés, traspolarlo a los funcionarios. A nosotros como empresarios nunca ninguno pensó a nuestra empresa cerrada un año, facturando cero y con todos los empleados en sus casas y vos teniendo que sostener tu estructura. Los argentinos podemos estar preparados para una crisis, para el dólar que sube y baja, pero no para una pandemia. Me parece que con los funcionarios pasa un poco lo mismo, pero creo que hubo un gran trabajo. Creo que el plan de vacunación de Argentina termina siendo un gran reactivador del turismo. Y ahí sí la quiero rescatar, creo que tuvimos una ministra de Salud que al turismo siempre le abrió las puertas. Aún jugándosela con el ministro Lamens en tomar decisiones incómodas, como fue habilitar la temporada de verano a la anterior, digamos, que fue una decisión arriesgada, pero creo que ella siempre al sector turístico nos escuchó, hemos tenido infinidad de reuniones. O sea, creo que desde ese lado el sector tuvo suerte de tener una ministra que acompañó y entendió las necesidades del turismo. Ahora, yo creo que una pandemia nos supera a todos desde todo punto de vista. A ver, como también te digo, tuvimos 1 millón de ayudas que son espectaculares. Sí, si las ves en el contexto de la distancia no alcanzan. Pero no alcanzan porque nadie se preparó, por más espalda que vos tengas, a tener tu empresa un año y pico cerrada. No, y a partir de lo que vos decís de que nadie se preparó, yo trato de resaltar siempre que esta pandemia sucedió en el mundo y que el mundo se paralizó. En cuanto a la actividad turística, el mundo se paralizó. Nosotros no fuimos un satélite de ese mundo, formamos parte.
No, de hecho, nosotros formamos parte del FOLATUR, que es el Foro Latinoamericano de Turismo, donde están todos los presidentes, en este caso, de agencias de viajes. Formamos parte de FEDESUD, en la Organización Mundial del Turismo, y vos te das cuenta que los problemas que teníamos nosotros estaban en todo el mundo. Y ya no importaba si era un país desarrollado, más o menos. Todos tenían el mismo problema. Todos los agentes de viaje, todos los hoteleros, todos los gastronómicos salieron a pedir ayuda a sus gobiernos, sea el país que fuera. Y todos los estados ayudaron. Y todos los estados ayudaron porque, vuelvo a lo mismo, nadie esperaba esto. Ahora también era una temporada que iba a explotar por todos lados. Si bien es súper exitosa, cuando empezaron los altos contagios también le puso un freno o la gente recalculó. Yo, en mi opinión personal, no creo que haya modificado el éxito de la temporada. Pero bueno, estuvo y superamos los récords de casos de todos los días. ¿Qué pasa con los viajes hacia el exterior? Se han tomado medidas históricas y que ninguna ha resultado. Para mí es un error ir en contra de los viajes y se lo planteamos al Banco Central. Creo que hay otras medidas que podríamos tomar y trabajarlas juntos. A ver, esto de cortar las cuotas, yo se los dije, generás un cimbronazo que no te va a dar resultado y ahora cuando mirás los números te das cuenta que al Central no le solucionó el problema, sí nos los creó a nosotros, pero no se lo solucionó al Central. El argentino va a seguir viajando al exterior porque está en nuestra idiosincrasia. Está en nuestro ADN, claramente. Intentar prohibirlo, no. Creo que todavía ahí tenemos una deuda pendiente de trabajo conjunto entre los dirigentes y el sector privado y el sector público, porque son medidas tomadas creyendo que van a solucionar lo que después no lo solucionan. Y en el medio estamos nosotros. Valoro las reuniones con el Banco Central, tenemos las puertas abiertas, en eso tanto el Ministerio de Turismo como el jefe de gabinete Juan Mansur nos han abierto las puertas de todos los ministerios o entidades del Estado para trabajar. A veces nos logramos hacer entender, a veces no, y tenemos que seguir en este trabajo. Gustavo, te agradezco mucho. Yo sé que sos la figurita difícil porque tantas presidencias no te permiten estar en todos lados. Es un gran gusto iniciar esta nueva aventura de Enlace Turístico con vos. Yo te agradezco, más allá de nuestra amistad, que siempre estés pensando en nuevas ideas para potenciar al sector, porque más allá de tu trabajo periodístico y demás, a nosotros nos potencia todos los días poder contarles a la gente qué es lo que hace un dirigente. Tener en cuenta que todos los dirigentes del sector privado trabajamos ad honorem. Es un trabajo ad honorem que lo hacemos poniendo nuestros tiempos de familia, de trabajo. Se te ocurrió hacerlo en enero, que a mí como marplatense siempre yo digo lo mismo, nosotros trabajamos cuando los demás descansan. Sí. Y estamos en plena temporada, pero yo en serio, soy un agradecido que siempre estés pensando ideas nuevas. Enlace Turístico pretende que la gente entienda la importancia de la actividad turística, que no es nada más que vacacionar, que tiene mucho más que ver, que en Mar del Plata las panaderías venden más, los restaurantes atienden más gente, hay muchas actividades conexas que capaz que no se notan, pero desde la embotelladora de una gaseosa hasta un hotel 5 estrellas, todo se potencia. Mira, en Mar del teníamos un dicho cuando yo todavía era muy chiquito, pero decía que si hay turismo el zapatero trabaja más porque el mozo camina más y tiene que arreglar los zapatos. Y por ahí el zapatero no sabe o no ve que también vive del turismo. Claro. Pero eso es un poco lo que ha venido a demostrar ahora todo este lío de la pandemia. Es cuando se cortó el turismo, en muchos pueblos, en muchas ciudades, se dieron cuenta que algo faltaba. Exactamente. Y que era el turista. Es una oportunidad muy grande para que... Hay una palabra que en la Argentina parecería que está mal vista, que es lobby. Yo creo que es el momento más importante para que la actividad turística, los empresarios, desarrollen su capacidad de lobby para que ese zapatero siga pudiendo atender los zapatos del mozo. Cuando el lobby está pensado para el bien común, está muy bien. Cuando el lobby está pensado para un bien personal, es donde empezamos con las diferencias. Creo que todos los dirigentes que estamos hoy en el sector turístico, todo lo que hacemos, porque como te dije antes, ad honorem, es pensando en nuestro sector, pensando en cada ciudad, en cada pueblo. A ver, hemos hecho un trabajo gigante con los ministros de turismo provinciales, porque ellos también veían que sus pueblos, sus ciudades se caían. Y creo que
Cada entidad que tiene sus filiales en el interior del país ha hecho un gran trabajo. También este verano que tiene la actividad, hay que seguir viendo qué va a pasar todo el 2022. Sí, hay algo que yo dije allá por el mediados del 2020, y es que nunca había habido una situación tan comprometida y donde los dirigentes se sacaron las investiduras y miraron todos para el mismo lado. Eso yo lo rescato mucho, porque realmente sabemos que había enfrentamientos y discusiones entre distintas instituciones, y se sacaron todo, le dieron la importancia que tiene que tener la transversalidad y fundamentalmente miraron todos para el mismo lado. Y ojalá muchos políticos pudieran tener esa capacidad de mirar para el mismo lado en función del país. Bueno, eso es la Cámara Argentina de Turismo, en definitiva. O sea, todos juntos en un mismo lugar, trabajando por el bien común. Me parece que eso es lo que todos entendimos, que nuestra entidad madre era el lugar donde había que trabajar. Después cada uno defendió su sector, pero en la Cámara estábamos todos juntos, seguimos estando todos juntos tirando para adelante. Y creo que todo se entendió desde el principio, esto es todos o no es nadie. Y ahora el desafío es que eso se sostenga post pandemia, y estoy muy convencido que sí, porque hay un grupo de dirigentes muy inteligentes en lo que cada sector necesita, y creo que lo entienden perfectamente, o lo entendemos perfectamente. Gracias, Gustavo. No, gracias a usted.